Hola, queridos hermanos y hermanas de la comunidad católica. El cielo se oscurece poco a poco, no por las nubes ni por el paso del día a la noche, sino por algo más profundo, más invisible y más real que cualquier tormenta, una batalla espiritual que muchos aún no perciben. En este preciso instante, mientras tú respiras y miras esta pantalla, en algún lugar del mundo una revelación ha sido dada, un susurro del cielo que viene a despertar a los dormidos, a sacudir a los tibios y a fortalecer a los fieles. Hoy, esa revelación no es una entre muchas, es urgente, es profética y es para ti, especialmente si tienes padres mayores, abuelos o si tú mismo ya caminas en la segunda mitad de la vida. Before you get comfortable, take a moment to like the video and subscribe, but only if you genuinely enjoy what I do here. Cuéntame en los comentarios desde qué país y qué zona horaria estás viendo este mensaje. Tu voz es parte de esta gran comunidad de luz en medio de la oscuridad. Ahora, escuchemos con atención lo que el cielo ha querido revelarnos en este día. Todo comenzó en la madrugada, cuando Luz de María, envuelta en el silencio de su habitación, sintió de nuevo ese temblor interior que precede a las revelaciones. Era como una presencia que bajaba, suave pero intensa, y que llenaba el aire con una santidad que casi dolía. Cerró los ojos, tomó su rosario y esperó. Y entonces lo escuchó. Una voz dulce y al mismo tiempo penetrante, maternal y firme. Era la Virgen María. Hijita mía, los días de oscuridad se acercan. 3 noches cubrirán la tierra. Las almas tibias no resistirán. El enemigo andará como sombra, confundiendo, gritando, rompiendo la paz. Diles a mis hijos que no salgan de casa, que permanezcan en oración continua, que tengan todo lo necesario a la mano, porque será una batalla en lo invisible. Luz de María, con lágrimas en los ojos, escuchaba mientras tomaba nota mental de cada palabra, y la Virgen continuó: Habrá quienes no crean, habrá quienes se burlen, pero aquellos que se preparen con fe verán mi manto protegiendo sus hogares. Esa revelación era diferente. No era solo una advertencia general, sino un llamado concreto a una preparación inmediata, detallada y profunda. El tiempo se acorta y la batalla se intensifica. La Virgen le pidió a Luz que avisara especialmente a los ancianos, a los enfermos y a aquellos que viven solos. El enemigo ataca más fácilmente al que está débil, al que está distraído, al que no reza, dijo. Y fue entonces cuando Luz recordó algo que le había impactado días antes. Una experiencia mística que vivió una amiga suya, una monja colombiana muy querida, a quien llamaremos Hermana Clara. Pero antes de llegar a ese testimonio que marcaría el resto del mensaje, Luz siguió relatando los detalles de la visión. El cielo se oscurecía, no como en la noche natural, sino como una espesa niebla negra que no permitía ni una pizca de luz. Las casas de quienes no rezaban quedaban expuestas a una fuerza invisible que entraba por las rendijas, por los pensamientos, por los corazones. Y la Virgen mostraba hogares donde el rosario colgaba de las puertas, donde el Santísimo Sacramento era adorado en silencio, donde las velas benditas iluminaban la oscuridad con una llama que no ardía solo por cera, sino por fe. Y esos hogares eran como faros, como pequeños arcas de Noé en medio del diluvio espiritual. 3 días, 3 noches, sin sol, sin luna, sin estrellas. Solo la fe sostendrá al alma. La revelación fue tan fuerte que Luz sintió en su pecho una mezcla de urgencia y compasión. No era tiempo de callar, no era tiempo de esperar a que las señales fueran más evidentes. Era el momento de hablar, de compartir, de gritar, si era necesario,
que el tiempo de la misericordia es ahora, pero pronto llegará el tiempo de la justicia. Fue en ese mismo espíritu de responsabilidad y amor que Luz decidió, después de orar, contar también lo que había vivido su amiga, la hermana Clara. Porque en su historia hay un mensaje directo para todos los ancianos y personas mayores que aún pueden cambiar el curso de su vida diaria para evitar graves consecuencias espirituales y también físicas. Pero antes de continuar con esa historia, Luz recordó una última frase que la Virgen le dijo antes de desaparecer en la luz. No temas, hijita, diles que yo estoy con ellos, que quien se refugie en mi inmaculado corazón no será tocado por la oscuridad, pero deben actuar ya. Cuando Luz de María despertó del estado de revelación, aún sentía la calidez de la presencia celestial envolviendo su cuerpo. Sus manos temblaban suavemente al tomar su libreta de oraciones. Sabía que debía transmitir cada palabra de la Virgen con precisión, sin añadir ni quitar nada, tal como lo había recibido. El mensaje no era solo una advertencia espiritual, era un manual de preparación para un evento de proporciones bíblicas. La Virgen había insistido, la preparación no debía limitarse a lo material. Si bien habría oscuridad física, una negrura que cubriría los cielos y la tierra durante 3 días completos, la oscuridad más peligrosa sería la que amenazaría el alma. Prepara el alma primero, luego el cuerpo. Esa fue la frase que resonó con más fuerza en el corazón de Luz. A partir de esa instrucción, Luz de María comenzó a escribir cuidadosamente una lista de recomendaciones que debía compartir con todos los fieles, especialmente con aquellos de edad avanzada, quienes muchas veces se sienten más vulnerables, más frágiles y más olvidados. La primera indicación fue tener un altar doméstico. No se trataba de lujo ni de estética, sino de crear un espacio sagrado en el hogar, un pequeño rincón donde se colocara una imagen de la Virgen María, un crucifijo, una Biblia, agua bendita y sobre todo el Santo Rosario. Este altar sería el centro de oración durante los días de oscuridad. La Virgen indicó que las familias deberían reunirse alrededor de ese altar para rezar sin cesar. El rosario será como una espada de luz que corta las tinieblas, dijo la Madre Santísima. La segunda indicación fue más delicada: consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Para Luz de María, esa consagración no era algo simbólico, era un acto profundo de entrega, como si uno colocara su vida en manos celestiales, con la confianza de que, pase lo que pase, estaría bajo la protección divina. La tercera indicación fue muy clara: conservar la Eucaristía en el hogar. La Virgen pidió que quienes puedan recibir al Señor en la Santa Misa lo hagan con frecuencia, especialmente los primeros viernes y sábados de mes, y que aquellos con permiso especial de sus sacerdotes conserven una hostia consagrada en sus hogares para adoración silenciosa durante los 3 días. Donde esté mi hijo, allí no entrará el enemigo, dijo la Virgen. También pidió el uso de velas benditas, aquellas que no se apagan con el viento ni con la oscuridad. No eran simples objetos, eran símbolo de la fe viva que ilumina incluso cuando todo alrededor parece perdido. Y entonces, Luz recibió la cuarta indicación: evitar cualquier contacto con el exterior durante los días de oscuridad. Nadie debía asomarse por la ventana, abrir puertas o responder a voces que se escucharan desde afuera, porque, advirtió la Virgen, el demonio imitaría voces queridas, susurros familiares, incluso sonidos de niños llorando, para tentar a las almas y llevarlas al abismo. Quien abra la puerta, abre el alma, advirtió, una frase que quedó grabada como un fuego en la memoria de Luz. Además,
se pidió preparar elementos físicos, agua bendita para rociar en puertas y ventanas, aceite exorcizado para ungir a los miembros del hogar, imágenes religiosas, la medalla milagrosa y el escapulario marrón, portados con fe. Alimentos no perecederos suficientes para 3 días, especialmente para ancianos. Medicamentos esenciales, organizados para ser usados sin interrupción. Pero Luz de María subrayó que todo esto carecería de valor si no iba acompañado de una conversión sincera. El ayuno, la confesión frecuente, la adoración eucarística y el perdón entre los miembros de la familia eran condiciones innegociables para recibir la protección prometida. Los ancianos, en particular, debían comprender que el miedo no debía dominar sus corazones, sino la fe. Muchos de ellos viven solos o sienten que ya han cumplido su misión en esta vida. Pero la Virgen dejó claro que los mayores tienen un papel crucial como intercesores en estos tiempos oscuros. Su experiencia, su sufrimiento ofrecido, su capacidad de oración constante, son tesoros invisibles para la humanidad. Luz compartió, con voz serena pero firme, un último detalle impactante de la revelación. Durante los 3 días de oscuridad, algunos hogares parecerán arder en fuego espiritual, visibles solo para los ángeles. Esos hogares serán protegidos, no porque sean perfectos, sino porque dentro de ellos se alzará la oración continua como incienso hacia el cielo. Terminó ese segmento con una súplica. Por favor, si tienen padres o abuelos mayores, ayúdenlos a prepararse. Enséñenles a rezar el rosario. Colóquenles una medalla en su cuello. Limpien sus casas espiritualmente, porque muchos no tendrán la fuerza de hacerlo por sí mismos. Había urgencia, sí, pero también esperanza. La Virgen no vino a condenar, sino a advertir y a preparar, y como diría Luz en ese momento, con lágrimas que no podía ocultar: Dios no nos abandona, pero quiere que estemos despiertos, porque el enemigo no duerme y el reloj del cielo sigue corriendo. Fue entonces cuando Luz de María, tras entregar todas las instrucciones de la Virgen, compartió con profundo respeto y reverencia el testimonio de la hermana Clara, una monja colombiana que había vivido una experiencia mística extraordinaria. Su relato era más que una anécdota, era una advertencia viva, palpable y llena de símbolos para todos aquellos católicos, especialmente los mayores, que subestiman el poder de la oración diaria y las consecuencias de ciertos hábitos dañinos que van más allá del cuerpo, afectan el alma. Hermana Clara vivía en un pequeño convento en las afueras de Medellín. Era una mujer de edad avanzada, de rostro dulce y mirada firme, siempre envuelta en el silencio contemplativo. Cada noche, como parte de su rutina espiritual, tomaba su rosario y se dirigía a la pequeña capilla del convento. Allí, entre sombras suaves y la luz temblorosa de una vela, se postraba ante el sagrario. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Había sentido un cansancio inusual. Su cuerpo pesaba como si llevara encima una carga invisible. Sus párpados se cerraban y la visión se le nublaba. Al llegar a la capilla, apenas podía mantenerse de pie, pero aún así se arrodilló frente al altar, tomó el rosario entre sus dedos temblorosos y comenzó a rezar con voz apenas audible. En ese momento, la temperatura en la capilla cambió. No era frío, no era calor, era como una presencia, y entonces la vio, una silueta luminosa, envuelta en un resplandor tenue, comenzó a formarse frente a ella. No era una visión completa, no había palabras aún, pero hermana Clara sabía, sin duda alguna, que se trataba de la Santísima Virgen María. Su corazón se agitó, el cansancio desapareció como si nunca hubiera estado,
y entonces la Virgen habló. «Hija mía, escucha con atención. Muchos de los míos están descuidando sus cuerpos y con ello también su alma. No hay verdadera oración cuando el cuerpo está envenenado por hábitos de muerte». Hermana Clara no entendía del todo a qué se refería, pero la Virgen, con infinita paciencia, le mostró una serie de imágenes. Ancianos solos, sentados en la oscuridad de su cuarto, sin fuerzas para rezar. Otros, dormidos en sus sillones con la televisión encendida, sin haber tomado su medicación correctamente. Algunos más, respirando con dificultad, víctimas de males que podrían haberse evitado. Y entonces, una frase de la Virgen lo resumió todo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si lo descuidas, lo cierras a la gracia. Al día siguiente, turbada por lo que había visto, hermana Clara fue a consultar a un médico de confianza en el pequeño pueblo cercano. Era el doctor Julián Restrepo, un hombre mayor, creyente, con gran experiencia en geriatría. Tras escuchar atentamente lo que la hermana había vivido, el doctor le ofreció orientación sobre 3 condiciones comunes que, si no se atendían, podían ser causa de deterioro físico y también de debilitamiento espiritual indirecto. Fue así como nacieron las recomendaciones médicas que luego Luz de María compartió, siempre dejando claro que no provenían directamente de la Virgen, sino que eran caminos humanos sugeridos a partir de los símbolos que la Madre Celestial había mostrado. Hábito 1. Saltarse o usar mal los medicamentos nocturnos. La visión que recibió hermana Clara mostraba a una mujer mayor olvidando su pastilla para la presión arterial. Mientras dormía, su presión se elevaba en silencio. En el plano espiritual, una nube oscura rodeaba su cabeza, debilitando la conexión entre su alma y la oración. El doctor Restrepo explicó que estos descuidos eran peligrosos y podían causar eventos vasculares al amanecer, el momento más vulnerable del cuerpo. Aconsejó: uso de pastilleros organizadores, alarmas diarias como recordatorio, consulta frecuente con médicos de confianza y como complemento espiritual se recomendó unir cada toma de medicamento con una breve oración. Señor, bendice esta medicina y úsala como instrumento de tu voluntad. Hábito 2. Ignorar los ronquidos fuertes o la apnea del sueño. La siguiente imagen que vio la hermana mostraba a un hombre roncando violentamente mientras su alma parecía agitada y su ángel custodio se mantenía en vigilia. El médico, tras oír esta visión, habló con claridad. La apnea del sueño era una condición grave que privaba al cerebro de oxígeno y aumentaba el riesgo de hipertensión, arritmias y cansancio crónico. Recomendó observar signos como fatiga diurna, boca seca al despertar y dolor de cabeza matinal. Consultar a un especialista del sueño. Uso de dispositivos como el CPAP si era necesario. Cambios de postura al dormir. Evitar cenas pesadas o alcohol antes de acostarse. Hábito 3. Dormir con presión arterial alta. La última visión fue la más intensa. Mostraba a un hombre acostado con el corazón latiendo con fuerza excesiva. Su ángel de la guarda parecía luchar para mantenerlo en paz, pero la presión interna lo desequilibraba todo. El doctor explicó que la hipertensión nocturna era una condición muy peligrosa y silenciosa. No permitía que el cerebro ni el corazón descansaran bien y podía causar hemorragias cerebrales o coágulos. Sus recomendaciones fueron medir la presión por la noche y al despertar, ajustar la medicación bajo supervisión médica, usar dispositivos de monitoreo nocturno si era posible. Hermana Clara, al despertar de aquella experiencia, lloró por horas, no de miedo, sino de compasión,
porque la Virgen no vino a asustar, sino a sanar y advertir, a recordarnos que la vida espiritual y física están íntimamente unidas. Y Luz de María, al contar esta historia, concluía: si tu cuerpo está en oscuridad, tu alma se adormece, pero si cuidas tu cuerpo con fe, se convierte en lámpara encendida para el alma. La historia de la hermana Clara se esparció como fuego lento entre los fieles, no por su espectacularidad, sino por lo íntimo y humano de su mensaje. No era una revelación para eruditos o teólogos, era una advertencia clara para todos aquellos que, en la cotidianidad, olvidaban que el alma también necesita que el cuerpo esté en paz. Luz de María, al recibir esta experiencia mística en sus oraciones, no dudó en integrarla en el mensaje más amplio que la Virgen María le había confiado. La advertencia era urgente, se acercaban tiempos difíciles. 3 días de oscuridad espiritual y física envolverían la tierra, y los fieles que no estuvieran preparados, tanto en alma como en cuerpo, podrían sucumbir no solo al miedo, sino a las consecuencias de sus propios descuidos. Para los ancianos, especialmente, el llamado era doble. Primero, protegerse físicamente. Segundo, fortalecer el alma con disciplina y oración. Era como si cada acto físico, tomar la medicina, dormir bien, cuidar la respiración, fuera un ladrillo que construía un refugio invisible de gracia durante esos 3 días profetizados. Pero, ¿qué significaban realmente estos 3 días de oscuridad? Según lo que compartió Luz de María, la Virgen le había explicado que no solo serían 3 noches sin sol, sino 3 jornadas de prueba espiritual extrema, un tiempo donde los demonios serían soltados, donde la desesperación visitaría los corazones y donde la fe sería la única lámpara encendida. Por eso, debían permanecer en casa, cerradas las puertas. La Virgen había sido muy clara. No salgan, no miren hacia afuera, no escuchen las voces que llamarán por su nombre, no respondan. Aun si oyen voces familiares, quédense orando, no es quien ustedes creen. El mensaje evocaba antiguas advertencias del libro del Éxodo, donde el pueblo de Dios debía marcar sus puertas con sangre de cordero y quedarse dentro mientras el ángel de la muerte pasaba. Pero ahora, en estos tiempos modernos, no se pedía sangre animal, sino oración viva y fe activa. La Virgen instruyó sobre lo que debía estar preparado en cada hogar: un rosario bendecido, preferiblemente de madera, una imagen del Sagrado Corazón y de María, agua bendita y sal exorcizada, velas benditas que no se apaguen por corrientes de aire o ruidos, y lo más importante, la Eucaristía espiritual en el corazón. Aquí, Luz de María insistía en algo esencial que muchos olvidaban. La preparación no es material, sino espiritual. Puedes tener 100 velas, pero si no tienes fe, estarás en tinieblas. Se hizo entonces una mención especial a los ancianos, aquellos que en su fragilidad corporal a veces olvidan su fortaleza espiritual. La Virgen, a través de Luz de María, hizo una súplica concreta. Hijos míos de cabellos grises, ustedes que han cargado la cruz durante décadas, no dejen que los hábitos del mundo apaguen la llama que aún tienen. No se duerman sin rezar, no se acuesten sin limpiar su alma, no vivan como si aún quedara mucho tiempo, porque el tiempo es ahora. Fue una llamada conmovedora, porque la Virgen no se dirigía con reproche, sino con una ternura dolorosa, como una madre que ve a sus hijos cansados, pero aún capaces de levantarse una vez más. Y fue aquí cuando Luz de María relató una segunda historia breve, también vivida por una mujer mayor, Doña Teresa, una señora de 75 años, devota del Sagrado Corazón. Ella solía rezar todos los días, pero desde que su esposo falleció, había perdido el ritmo,
Se quedaba dormida frente al televisor, no tomaba bien sus medicamentos y había dejado el rosario en un cajón. Una noche, mientras soñaba, vio a su esposo acercarse y decirle: «No me mires a mí, mira a ella». Entonces, en el sueño, la Virgen María se le apareció, con lágrimas en los ojos, y le dijo: «Cada noche que no rezas, mi corazón sangra por ti, no porque me olvides, sino porque tú misma te alejas de la protección que te he dado toda tu vida». Doña Teresa se despertó llorando, y desde entonces no solo volvió a rezar el rosario con devoción, sino que comenzó a visitar a otros ancianos en su barrio para animarlos a prepararse. Su casa ahora era conocida como la Casita de Luz, pues cada noche, aunque sencilla, brillaba con una paz distinta. Luz de María concluyó ese mensaje con un susurro del alma: «No nos preparemos desde el miedo, sino desde el amor, porque quien ama a Dios no teme a la noche». Cada testimonio, cada visión, cada instrucción dada por la Virgen no era un manual para el terror, sino un acto de misericordia, porque la oscuridad vendrá, sí, pero no para destruirnos, sino para purificarnos, para separar el trigo de la cizaña, para fortalecer lo que ha sido débil y, sobre todo, para recordarnos lo frágiles que somos cuando nos alejamos del cielo. La preparación para los 3 días de oscuridad ya no era solo una consigna espiritual. Para los fieles que escuchaban y meditaban los mensajes de Luz de María, era un compromiso de vida, una transformación diaria de costumbres y actitudes, especialmente entre los ancianos, los más vulnerables, pero también los más sabios del rebaño. Luz de María habló con gravedad serena. Su rostro reflejaba la ternura firme de quien ha visto lo invisible y ha escuchado lo que para otros sigue siendo silencio. Y fue en esa solemnidad que recordó la última advertencia que la Virgen le transmitió sobre los hábitos mortales de los ancianos, prácticas cotidianas que, de no corregirse, podrían abrir la puerta no solo a enfermedades del cuerpo, sino a un enfriamiento del alma. El primero de estos hábitos, según las revelaciones que le fueron confiadas, era el mal uso de los medicamentos nocturnos. La Virgen María explicó que muchos ancianos, por olvido o descuido, no tomaban sus medicinas a tiempo, especialmente aquellas destinadas a controlar la presión arterial, el colesterol o las arritmias. Estos olvidos, repetidos cada noche, podían aumentar peligrosamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular al amanecer, un momento del día donde el cuerpo es más vulnerable. Lo más preocupante no era solo el olvido, sino la práctica errada de duplicar la dosis al día siguiente. Ese remedio apresurado, tomar 2 pastillas por haber omitido una noche, podía convertirse en un veneno lento. La recomendación de la Virgen fue concreta: usen pastilleros con horarios, coloquen alarmas, pidan ayuda si la memoria falla. No jueguen con lo que sostiene su cuerpo, porque sin él su alma tendrá más dificultad para mantenerse alerta en el combate espiritual que se aproxima. Era un llamado directo, maternal, urgente. No se trataba de obsesionarse con la salud, sino de tomar responsabilidad sobre el templo que cada uno ha recibido. El segundo hábito que se destacó fue aún más inquietante: ignorar los ronquidos fuertes o los signos de apnea del sueño. Según el mensaje, muchos ancianos convivían con síntomas evidentes: fatiga matinal, boca seca, dolores de cabeza al despertar, sin saber que detrás de ellos se ocultaba un trastorno peligroso: la apnea del sueño. La Virgen, con una claridad que solo una Madre Celestial puede tener, explicó que este mal reducía el oxígeno que llegaba al cerebro durante la noche, lo que aumentaba el riesgo de hipertensión,
arritmias y accidentes cerebrovasculares silenciosos. Pero su advertencia no se quedó solo en lo físico. Dijo, con palabras que retumbaron en el corazón de Luz de María: un alma que no respira bien en la carne se cansa más rápido en la oración. Un cuerpo exhausto duerme, pero también el espíritu que no vigila. La solución: escuchar el cuerpo, observar las señales, consultar al médico, pero también hablar con quienes duermen cerca, pedirles que observen los patrones de sueño y, si es necesario, usar dispositivos o cambiar hábitos para proteger no solo la vida, sino la vigilancia del alma durante la noche. El tercer hábito, finalmente, fue presentado con gravedad especial: dormir con la presión arterial alta. La Virgen lo llamó la amenaza silenciosa de la noche. Explicó que muchas personas mayores no controlan su presión antes de acostarse y, por tanto, el corazón y el cerebro no logran descansar realmente. En lugar de un sueño reparador, viven una noche de tensión interior que abre las puertas a hemorragias cerebrales o formación de coágulos. Luz de María transmitió esta parte del mensaje con un estremecimiento. Es como si el enemigo quisiera atacar mientras duermes, cuando bajas la guardia, cuando tu alma necesita más paz, y tú le entregas al caos lo más íntimo de tu descanso. La solución era simple, pero poderosa: medir la presión antes de dormir, ajustar la medicación si es necesario, usar dispositivos de monitoreo nocturno si el médico lo recomienda, y sobre todo, no dormirse en pecado, no dormirse sin oración, porque, como dijo la Virgen, el cuerpo que descansa bien ayuda al alma a subir más alto. Estas advertencias no eran tecnicismos médicos, eran llamados de amor, porque el cielo conoce que un alma vieja no siempre es una alma débil. A veces, el alma más madura puede brillar con más fuerza si se le dan las herramientas para resistir. Y en ese punto, Luz de María cerró su mensaje con una frase que quedó flotando en el aire como incienso invisible. No temas a la vejez, teme al alma que se vuelve tibia, porque aunque los ojos ya no vean, si el corazón arde, la oscuridad no te tocará. Se hizo silencio. Y en ese silencio, la comunidad que la escuchaba entendió: los 3 días de oscuridad no serían para aquellos que encendían la vela del amor cada noche. No serían para aquellos que, aún con el cuerpo cansado, doblaban sus rodillas y oraban por los suyos. Y entonces, como un susurro que cierra un largo canto, Luz de María alzó la mirada y dijo: prepárense, no con miedo, con paz, con oración, con vigilancia, porque cuando llegue la noche, el que ha llamado de día verá luz incluso en la tiniebla. Y así, queridos hermanos y hermanas, el día se apaga lentamente, y en ese crepúsculo silencioso sentimos que el alma también se vuelve más receptiva. La historia de hoy no ha sido una amenaza ni un castigo, ha sido un llamado maternal. Uno de esos llamados que no gritan, sino que susurran, que no empujan, sino que invitan. Quizás eres tú quien olvida una pastilla cada noche. Quizás eres tú quien ya no reza antes de dormir. Quizás tus manos tiemblan al tomar el rosario. Pero escúchame, eso no te hace menos digno del amor de Dios. Tú aún puedes ser luz en medio de la oscuridad. Tú, con tus años, con tus dudas, con tus dolores, eres la lámpara que el cielo quiere encender. No estás solo, no estás sola. Cada pequeño cambio que hagas hoy, poner una alarma, confesar tus pecados, perdonar a tu hijo, orar en silencio, es una vela encendida que ni la tormenta más densa podrá apagar. Mira alrededor de tu cuarto esta noche. Imagina que los ángeles custodian tus paredes. Imagina que María está sentada a los pies de tu cama, susurrándote: estoy aquí, siempre he estado,
no temas. Y cuando llegue el momento de cerrar los ojos, hazlo con esta certeza: he amado, he rezado, estoy en paz, estoy en